Listo, entonces para continuar con esta exposición vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Entonces las manifestaciones clínicas del VIH pues realmente pueden ser muy variadas porque también vamos a encontrar las que se manifiestan por las enfermedades oportunistas. Sin embargo, el VIH per se puede manifestar algunas cosas. Entonces se presenta en tres tipos. Primero vamos a tener la enfermedad viral aguda, donde vamos a tener una viremia bastante elevada, es en las primeras semanas donde se presenta la infección, y acá es donde vamos a tener una respuesta inmunitaria más alta. Luego vamos a tener un periodo en el cual puede ser una infección viral crónica, en el cual podemos encontrar procesos como la linfadenopatía o la trombocitopenia, o también podemos encontrar un proceso de inflamación persistente que puede estar asociado al tratamiento de antirretroviral, en donde podemos encontrar enfermedad cardiovascular, dislipidemia e hipercoagulabilidad. Y pues ya por el otro lado encontramos lo que son las enfermedades oportunistas, que básicamente es que tenemos una respuesta inmune alterada, por lo cual esos microorganismos pueden entrar al cuerpo y pueden generar todas las manifestaciones. Adicionalmente, cuando se inicia un tratamiento con antirretrovirales, también se pueden presentar otras dos categorías de manifestaciones, las cuales son el síndrome de reconstitución inmunitaria, en el cual aquellas infecciones que estaban silentes o tratadas adecuadamente pueden volver a manifestarse o empeorarse las infecciones que ya se tenían. Y también podemos encontrar el síndrome de lipodistrofia, en el cual se puede encontrar la pérdida de grasa, la redistribución de grasa, o también podemos encontrar por el otro lado aumento de los triglicéridos, del colesterol, incluso una resistencia a la insulina. Entonces, bueno, vamos a hablar primero del síndrome retroviral agudo. Este es una manifestación inicial en la gran mayoría de los pacientes, de un 50 o un 75% de los pacientes. La clínica de este síndrome es bastante inespecífico, bastante variable, muchas veces se pasa por desapercibido porque realmente son manifestaciones que se pueden presentar en muchos tipos de enfermedades. Se da al inicio de la enfermedad entre 1 a 6 semanas, sin embargo el pico máximo para que se presente son 3 semanas. Los síntomas como predominantes son la fiebre, la sudoración, el malestar general, la mialgia, la anorexia, síntomas gastrointestinales como la náusea, diarrea y faringitis no exudativa. Hasta un 65% de los pacientes pueden presentar lo que es un exantema que está en el tronco, que puede ser maculopapular, incluso se puede parecer a la roceola o a una urticaria. Y también un porcentaje de los pacientes puede presentar síntomas neurológicos que muchas veces hace pensar que están cursando con otra patología, como son la meningitis, la encefalitis, la neuropatía periférica y la polineuropatía ascendente, que pues hablamos del Guillain-Barré. Normalmente estos síntomas, a partir de que aparecen, duran de 10 a 15 días, pero pues se pueden extender. También al examen físico podemos encontrar muchísimos hallazgos, como la linfopatía cervicales, occipitales, podemos encontrar lo que yo decía, el exantema, podemos encontrar hepatosplenomegalia, incluso podemos encontrar úlceras. Entonces, bueno, dentro del síndrome retroviral vamos a tener un fenotipo de los linfocitos que es bastante característico. Entonces, al principio la cifra total de los linfocitos, o sea, los CD4 y los CD8, van a disminuir de manera proporcional, o sea, ambos van a estar disminuidos. Luego, al cabo de unas semanas, tanto la población de CD4 como de los CD8 empiezan a aumentar. Sin embargo, este crecimiento se ve mayor en lo que es los linfocitos CD8, entonces esa relación que hay de CD4 a CD8 empieza a estar invertida, entonces hay muchísimo más CD8 que CD4 y esto se da por los linfocitos CD8 específicos del virus. Y esta proporción se va a mantener invertida hasta que haya resolución de la enfermedad aguda. Luego tenemos lo que es la linfadenopatía persistente generalizada, que este es un síndrome que se define como la presencia de linfadenopatías en 2 o más localizaciones que sean extrainguinales durante un tiempo mínimo de 3 a 6 meses y en lo cual no se ha encontrado ninguna otra explicación. Esto se da porque hay una infección o bueno, esos linfocitos CD4 que ya estén infectados que llegan a los ganglios linfáticos, entonces presenta estas linfadenopatías. Se pueden presentar en diferentes lugares, sin embargo los más comunes son los cervicales anteriores, posteriores, los submandibulares, los occipitales, los axilares, pero también se pueden encontrar en otras partes como son a nivel epitroclear, femorales. Normalmente estos ganglios tienen que ser simétricos, tienen que ser móviles, tienen que ser de una textura gomosa y tienen que estar entre unos 0.5 a 2 centímetros. Si nosotros encontramos que no son simétricos, que son duros, que son dolorosos, pues podemos estar pensando en otro tipo de cosas como una neoplasia. Vamos a tener que en los pacientes que inician su tratamiento con terapia antirretroviral
se puede encontrar lo que se conoce como el síndrome de reconstitución inmunitaria. Entonces, en cuanto a la linfadenopatía, podemos encontrar dos patrones. Uno, que haya una reversión, que aquellos ganglios que ya habían involucionado vuelvan a aparecer porque vuelven a crecer, porque hay una reposición de las células T. O se puede dar que hay un desenmascaramiento. Entonces, pacientes que no habían tenido ninguna linfadenopatía empiezan a presentarlas y se asocian a síntomas sistémicos. También los pacientes con VIH pueden generar o pueden presentar alteraciones metabólicas y endocrinas. Se cree que la patogenia de la disfunción metabólica pues, es bastante multifactorial, pero se debe principalmente a 4 factores. Uno es la activación de las citoquinas proinflamatorias, también por la activación de mediadores procoagulantes, también por la activación de los linfocitos T por el VIH, ya sea por mecanismos directos o indirectos, también por una translocación bacteriana que sea por la pérdida de la integridad de la mucosa intestinal o también por la activación de otros microorganismos, digamos como es el citomegalovirus. Dentro de esas alteraciones metabólicas que se han encontrado, digamos en los hombres, se ha visto un hipogonadismo dado a la disminución de la testosterona y de la dihidrotestosterona. También en algunos pacientes pueden encontrarse emaciación, que generalmente se da por disminución de la ingesta de calorías, también porque hay un catabolismo aumentado por todas las infecciones oportunistas que se pueden presentar, y también porque es muy característico en los pacientes que presentan una diarrea crónica, generalmente asociada, uno, pues a la pérdida de la microbiota normal, y dos, pues por enfermedades oportunistas que pueden tener estas manifestaciones. También se ha visto que son pacientes que tienen mayor predisposición a generar osteoporosis. Sin embargo, en los pacientes que ya inician la terapia antirretroviral podemos ver todo lo contrario, podemos ver una dislipidemia completa, o sea, con hipertrigliceridemia, aumento del colesterol, aumento del LDL, disminución del HDL, y esto puede estar asociado a la lipodistrofia, a obesidad, incluso a la resistencia a la insulina. Esto se ha visto más que todo cuando se usan inhibidores de la proteasa. Eso es importante tenerlo en cuenta porque son pacientes que igual tenemos que estar monitorizando que en unos años no vayan a tener enfermedades cardiovasculares. También se pueden presentar manifestaciones orales, esto es muy típico, que presenten estomatitis aftosa grave, que presenten candidiasis oral, leucoplasia vellosa, que presenten gingivitis y periodontitis y úlceras orales. Entonces, hablando tal cual como de la candidiasis oral, está principalmente dada por la Candida albicans, sin embargo se pueden presentar otros tipos de cándida, como es la glabrata, la tropicalis y la cruzei. Este se da principalmente cuando hay un número disminuido de células CD4, principalmente menor a 200 o a 300. Hay un patrón que es muy característico, que es el MUGIT, que es la candidiasis pseudomembranosa, en los cuales son unas placas blandas que se pueden presentar en el paladar blando, en las amígdalas, en la mucosa tal cual bucal. Y también hay una manifestación a nivel del área lateral del labio que se llama la queilitis angular, la cual es una lesión pequeña pero que puede ser bastante dolorosa, que puede generar dolor, dificultad para abrir la boca. Entonces, esto es lo que veíamos acá, un patrón de candidiasis pseudomembranosa en la cual es una placa blanca que recubre toda la mucosa oral y que es difícil de remover. Principalmente se puede presentar en el paladar duro, en el paladar blando. Y esta es la queilitis angular, entonces es esa lesión que se presenta más que todo en el borde lateral del labio y que es más que todo sintomática, genera mucho dolor en los pacientes. En cuanto a las otras enfermedades orales, tenemos la leucoplasia vellosa oral, el cual es una lesión que es blanca, que es elevada, que se va a presentar principalmente en el borde lateral de la lengua, y ese también se da cuando hay una disminución de las células CD4. Y se cree que es por la replicación del virus del Epstein-Barr en las células queratinizadas de la superficie de la lengua. También pueden presentar una gingivitis, una periodontitis, en la cual el paciente va a manifestar muchísimo dolor, incluso se puede quejar de halitosis, las encías son muy sangrantes e incluso en algunos casos los pacientes refieren que tienen caída de los dientes. Cuando se tiene una gingivitis que ya es un modo grave, vamos a tener una gingivitis ulcerada que está principalmente causada por gram negativos, principalmente la Klebsiella pneumoniae y el Enterococo Enterobacter perdón. Y también vamos a presentar lo que son las úlceras orales. Estas lesiones pueden ser pequeñas, normalmente son lisas, con una base eritematosa que puede presentarse en los labios, en la mucosa bucal, en el paladar duro, en las encías. Estas pueden ser únicas o múltiples y son muy dolorosas. Vamos a tener que a veces se puede presentar cuando los pacientes tienen una infección por citomegalovirus diseminada,
puede presentar este tipo de úlceras, pero lo característico de cuando está asociado al citomegalovirus es que son úlceras únicas. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, entonces empezamos con las que son asociadas a infecciones virales tanto en la piel como en las mucosas. Normalmente son lesiones exantemosas morbiformes, eritematosas, normalmente inician entre 2 a 4 semanas posteriores a la infección y una vez desaparecen más o menos a los 5 a los 7 días. Estas generalmente están asociadas a síntomas generalizados como la fiebre, la cefalea, las artralgias, diaforesis, la faringitis. Entonces, dentro de estos encontramos el virus del herpes simple, en el cual pues encontramos esas lesiones que pueden ser pápulas dolorosas, que pueden pasar a vesículas, a costrarse, y también encontramos lo que es las lesiones por el virus de la varicela zoster, que normalmente son pacientes que previamente ya habían tenido un contacto y en el momento que generan la inmunosupresión pues vuelve y se reactiva y pues como sabemos normalmente es un brote que sigue algún dermatoma. También podemos encontrar lesiones causadas por el virus del papiloma humano, que pues aparte de las lesiones genitales también puede generar verrugas en la región periungueal, puede generar verrugas en el pie, incluso puede generar verrugas en la cara. Y también tenemos lo que es el molusco contagioso, que está causado por el poxvirus. Estas generalmente son lesiones que son más pequeñas, son firmes, tienen una superficie como umbilicada, son de color blanco y normalmente aparecen en la cara o en el tronco o en el área genital. Estas normalmente son lesiones que no duelen para nada y eso es lo que la diferencia, digamos, de una lesión del herpes, que sí es bastante dolorosa. Entonces, eso es lo que vemos acá, digamos, en la izquierda vemos una lesión por herpes simple, que es una lesión, pues en este caso, que ya está en una etapa de costra, que está bastante grande, que incluso se puede infectar por el estado de inmunosupresión. Y a la derecha, podemos ver lo que es una lesión por el virus de la varicela zoster, que como decíamos, sigue un dermatoma. Y esta es una lesión por molusco contagioso, que es una lesión que es mucho más pequeña, más firme y el paciente a veces la pasa desapercibida porque realmente no genera ninguna sintomatología. La siguiente manifestación cutánea es la angiomatosis basilar, que se da por una proliferación vascular porque hay hemorragias y porque hay necrosis. Esta normalmente está causada por la bartonela, tanto Gensae como la quintana. La Gensae normalmente está asociada a animales, a los gatos, a las pulgas, y la quintana está más asociada como a estados socioeconómicos bajos en los cuales no hay una adecuada limpieza y también a los piojos. Normalmente se manifiesta como nódulos o placas púrpuras o rojizos y dentro, pues no es una manifestación cutánea, pero se asocia con manifestaciones viscerales en las cuales se puede encontrar una hepatitis. La hepatitis, cuando hay una angiomatosis, se va a llamar una peliosis basilar, en la cual hay manifestaciones como si fuera una enfermedad hepática, entonces hay dolor en el cuadrante superior derecho, vamos a tener elevación de las enzimas hepáticas, principalmente la fosfatasa alcalina. También se pueden encontrar lesiones esplénicas, se puede encontrar una basilemia y podemos encontrar neumonitis. Y como última manifestación cutánea podemos encontrar lo que es la escabiosis, que va a estar causada por la Sarcoptes scabiei, que es una variedad humanoide de lo que es el ácaro, que es el responsable de la sarna. Entonces acá vamos a encontrar lesiones que son pápulas descamativas y pruriginosas, que generalmente se van a encontrar en lo que son las palmas, las plantas y las extremidades. Entonces son estas lesiones de acá, que son así, esas placas que generalmente se presentan en las extremidades.